Ok. Entonces ahí creo que nos quedamos en método de Barton, ¿no? Sí, el método de Barton, maestro. Sí. Bueno, método de Barton, creado en los 70s, modificado casi en los 90s. Entonces, este método nos permite estimar parámetros geotécnicos del macizo y diseñar sostenimiento para túneles y cavernas subterráneas, ¿no? De hecho, estos métodos ya los platicamos anteriormente, pero bueno, vamos a dar un refuerzo. Se basa en 3 parámetros o factores. El tamaño de los bloques, que está representado por el índice calidad de la roca, entre el número de discontinuidades que tenga, que va a darme un tamaño grande si tengo menos discontinuidades, un tamaño pequeño de los bloques si tengo más discontinuidades. El otro factor es la resistencia al corte entre los bloques. Entonces aquí tenemos 2 parámetros, que sería la rugosidad de las discontinuidades y la alteración de esas discontinuidades, que me va a dar la resistencia al corte entre el parámetro anterior. Y la influencia del estado tensional derivado de la presión intersticial. Entonces, también relacionamos el agua en la discontinuidad entre un factor de reducción de esfuerzos. Y con obtenemos el índice Q, o índice también por ahí lo encontramos como el índice NGI, que las letras quieren decir Norwegian Geotechnical Institute, Barton, Lin y Lundre trabajan en este Instituto Noruego de Geotecnia y elaboran este método de clasificar la masa rocosa, nada más pues que se le quedó pues con el nombre de Barton, igual que con Juárez Vadillo y el otro que escribió con él el libro de Fundamentos de Mecánica de Suelos. La mayoría, si hablamos de mecánica de suelos, a Juárez lo conocen, pero a Rico Rodríguez, pues en ese quién es, pues escribió el libro con Juárez Vadillo, ¿ok? ¿Qué le pasa? Empezar. Entonces son esos 3 factores que relacionan a 2 cada factor: el RQD o índice de calidad de roca y el índice de fisuramiento, que me va a dar el tamaño de bloques, el índice de rugosidad de la discontinuidad y su alteración, que me va a dar, ¿sí?, la relación del esfuerzo constante con el tamaño de los bloques, y el coeficiente reductor por presencia de agua entre un coeficiente que considera el estado de esfuerzo en la masa rocosa, el JW, entre el SRF, que me va a dar el esfuerzo tensional del macizo rocoso, ¿ok? Relaciona
los parámetros de la calidad del testigo del RQD de 0 a 100, entonces tenemos que le da una calidad A o muy mala si tiene un parámetro de 0 a 25, un parámetro B, una calidad mala si tiene de 25 a 50, un parámetro C da una calidad media si tiene un parámetro de 50 a 75, un parámetro D, una calidad buena si tiene un parámetro de 75 a 90 y una letra o parámetro E, ¿sí? Que le da una calidad de muy buena o excelente si tiene un RQD de 90 al 100%, ¿no? Aquí veamos las notas que tiene a pie esta tabla. Dice, cuando no obtengamos valores del RQD inferiores o iguales a 10, o cuando más bien obtengamos estos valores de iguales o inferiores a 10, entonces debemos de tomar un valor de 10. ¿Ok? Entonces, de 10 para abajo, no importa qué RQD tenga, ¿sí? Puedo tener un RQD de 0 y lo voy a tomar de 10. ¿Ok? Sí, maestro. Y nos dicen que intervalos de 5 unidades para el RQD, no hay bronca, ¿sí? Tienen una presión considerable, ¿ok? Para el índice de fusionamiento, el JN, tenemos que tengo un parámetro A si tengo la roca masiva sin fisuras o con fisuración escasa, ¿no? Y el JN va a ser de 0.5 a 1. Puedo obtener, puedo usar el menor, el mayor o un promedio. Ahí es parte del ingeniero, ¿no? Si me dan ese rango de 0.5 a 1, pues yo utilizo el mayor o el menor o saco un promedio. Entonces, por lo general en ingeniería, pues tomamos las condiciones más favorables, ¿no? ¿Verdad? Las más desfavorables. Para el parámetro B es un sistema de fisuras y el JN vale 2. Para el C es un sistema y algunas fisuras aleatorias y vale 3. Para el D son dos sistemas de fisuras y vale 4. Para el E son dos sistemas y algunas aleatorias y vale 6. Y para el F son tres sistemas de fisura y vale 9. Para el G son tres sistemas y algunas aleatorias y vale 12. Para el H son 4 o más sistemas de fisuras y algunas aleatorias. La roca va a estar muy fracturada o en terrones, etcétera, y vale 15 el parámetro. Y por el último, el parámetro máximo JN que podemos encontrar en una masa rocosa es que la roca esté triturada, ¿no? Y aquí tenemos que tomar esta nota. Cuando tenemos que es sin intersección de túneles, entonces tendremos que multiplicar por 3, ¿no? Al parámetro JN que yo saque, por ejemplo, si me dan 3 sistemas de fisuras, tiene 9, y si es en una intersección de túneles, entonces tendría que multiplicar 3 por 9, 27, ¿no? Sería mi parámetro JN. En portales de túneles, entonces se utiliza la expresión de 2JN. Entonces el JN que saque, pues lo tendría que multiplicar por 2 si mi masa rocosa, ¿sí? O la excavación, estoy haciendo el análisis en portales de túneles de entrada o de salida, ¿ok? Entonces, si por ejemplo está la roca triturada, vale 20, pues 20 por 2 ya se fue el JN a 40, ¿no? Ok, y el tercer parámetro es el índice de rugosidad de las dificultades como JR, ¿no? Entonces, para facilidad yo digo R rugosidad, J junta, ¿no? Es la rugosidad de la junta, o si estamos hablando de fallas o fracturas, entonces rugosidad de la discontinuidad de ahí. ¿Sí? Y tenemos contacto entre dos caras de la discontinuidad o contacto entre las dos caras, y hay un desplazamiento, pero es inferior a 10 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, los parámetros son de la A a la G. Si tengo diaclases discontinuas, JR es un 4. Si es ondulada, rugosa, irregular es un 3. Si son ondulada, lisa es un 2.
Si son onduladas perfectamente lisas es 1.5, diaclasas planas, rugosas, irregulares 1.5, diaclasas planas lisas 1 y diaclasas planas perfectamente lisas 0.5. Las descripciones se refieren a caracterizaciones a pequeña escala y a una escala intermedia. Si no existe contacto entre las caras de la discontada ante un desplazamiento cortante, entonces tenemos el parámetro H y J, ¿no? Entonces los dos valen 1, pero uno tiene minerales arcillosos con espesor suficiente para impedir el contacto de las caras de la discontada, y el otro es una zona que contiene arena o grava o arena y grava triturada con espesor suficiente para impedir el contacto entre las caras de la discontinuidad. Si el espaciado del principal sistema de discontinuidades es superior a 3 metros, se debe aumentar JR en una unidad, ¿no? Entonces, si tengo el máximo que es de 4, pues tendré que aumentarlo 1. Si el espaciamiento del principal sistema, si tengo 3 y el principal es superior a 3 metros, entonces debo de agregarle 1 a ese parámetro JR, ¿no? Para diaclasas planas perfectamente lisas que presentan lineación y que dichas lineaciones presenten orientación según la dirección de la mínima resistencia, entonces podemos utilizar el valor JR igual a 0.5. ¿Ok? Continuamos con los valores de los parámetros del índice Q y tenemos el índice de alteración de las discontinuidades representando al JA, y o bien es la descripción o bien es el obtener el ángulo residual y entonces tenemos que podemos tener un contacto entre los planos del SMAT sin minerales de relleno, y tengo de la A a la E, ¿sí? Con parámetros de ángulos de 25 a 35, de 25 a 30, 20 a 25 o de 8 a 16. Y entonces tendré un parámetro, voy a ver la descripción, si está cerrada, dura y no tiene revanecimientos, es impermeable y presenta pues arena de cuarzo o mineral de cuarzo, el ángulo de fricción interna residual pues no tiene valor y el J será de 0.75. Si los planos están inalterados, el ángulo anda entre 25 y 35, entonces J va a valer 1. Si los planos están ligeramente alterados, va a valer 2. Si hay recubrimiento de arcillas con limos, con arena, con una fracción pequeña de arcilla no blanda, será un parámetro igual a 3. Y si tenemos recubrimientos de arcillas blandas o de baja fricción, es decir, tenemos caulinita o mica, también clorita, talco, yeso, grafito y pequeñas cantidades de arcilla expansivas, entonces el parámetro valdrá 4 y el ángulo de fricción interno residual pues puede valer de 8 a 16 grados, ¿no? Entonces, bien, por la descripción que tengo o por el ángulo residual, yo puedo obtener esta cosa, ¿no? Si los contactos entre los planos de la discontinuidad tienen un desplazamiento cortante inferior a 10 centímetros, pero tenemos minerales de relleno en pequeños espesores, entonces voy a tener que irme a la letra de la F a la J, ¿no? Y con parámetros de J de 4, 6, 8 y de 8 a 12, ¿no? Donde tengo arenas en la primera letra, en la F, y luego hay rellenos arcillosos fuertemente sobreconciliados, o bien tengo una sobreconciliadad media baja en el parámetro H, o arcillas expansivas. Si no se produce contacto entre planos de la estructura ante un desplazamiento cortante y tengo rellenos de mineral de gran espesor, puedo tener zonas o bandas de roca desintegrada o triturada y arcillas.
y el parámetro será de 6, 8 o de 8 a 12. Si tengo una zona o bandas de arcillas limosas, si tengo bandas de arcilla con limo o con arena y pequeñas fracciones de arcilla no reblandecibles, entonces el parámetro valdrá 5. Si tengo bandas continuas de arcilla de espesor grueso de 10, 13 o de 13 a 20. Los valores expresados para los parámetros JR y JA se aplican a los sistemas de diaclasa o discontinuidades que son menos favorables, ¿no? Con relación a la estabilidad, tanto por la orientación de las mismas como por su resistencia al corte. Esta resistencia la puedo evaluar también mediante la expresión el esfuerzo tangencial es igual al esfuerzo normal por si la cotangente de estos parámetros de la rugosidad entre la alteración. Entonces puedo obtener esta resistencia, le va a dar esta expresión de la rugosidad y de la alteración. ¿Sale? Sí, profe. El parámetro 5 es un factor de erupción por la presencia de agua y va de la A a la F. Y aquí tengo excavaciones secas o con pequeña afluencia de agua inferiores a 5 litros por minuto de forma localizada con presión de menos de 1 kilogramo por centímetro cuadrado y el parámetro vale 1 o su valor vale 1. Bien, puedo tener una afluencia a presión media con lavado ocasional de relleno de las discontinuidades o una presión entre 1 y 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado y el parámetro vale 0.66. O una afluencia importante a presión alta en rocas competentes con discontinuidades que no tienen relleno, la presión va a dar al 2.5 a 10 kilogramos por centímetro cuadrado y el parámetro va a 0.5. O bien una afluencia importante o presión alta, produciéndose un lavado considerable de los rellenos de las discontinuidades y tendré de 2.5 a 10 la presión y el parámetro JW será de 0.33. Podríamos tener afluencia excepcionalmente alta o una presión elevada en el momento de realizar la voladura, decreciendo con el tiempo. La presión va a ser mayor de 10 kilogramos por centímetro cuadrado y el parámetro JW valdrá de 0.2 a 0.1. Si tengo una afluencia excepcionalmente alta o presión elevada de carácter persistente sin disminución apreciable, la presión va a ser mayor de 10 y el parámetro va a ser de 0.1 a 0.05. Los valores de las clases C, D, E y F son estimativos. Si se acometen medidas de drenaje, puede incrementarse el valor de JW. No se han considerado problemas especiales derivados de la formación en hielo. Otro parámetro que requerimos y el último es este SRF, ¿sí? Y puedo tener zonas débiles que intersectan a la excavación y se puede producir desprendimiento de roca a medida que la excavación del tuneleo va avanzando, ¿no? Y tengo también factores de la A a la G. Si tengo múltiples zonas débiles conteniendo arcilla o roca desintegrada químicamente, una roca de contorno muy suelto a cualquier profundidad, pues el parámetro vale 10. Si hay zonas débiles aisladas conteniendo arcilla o roca desintegrada y la profundidad de la excavación es de menos de 50 metros, el factor será el B y tengo un parámetro SRF de 5. Para profundidades de la excavación mayores a 50, entonces caigo en la C con zonas débiles aisladas y el parámetro es de 2.5. Para el parámetro D, caemos con múltiples zonas de fractura en roca componente libre de arcilla, roca de contorno suelta a cualquier profundidad y este parámetro es de 7.5. Para el E, vamos a tener zonas de fracturas aisladas en roca competente que está libre de arcillas a una profundidad de excavación menos de 50 metros y el parámetro será de 5. Pero bien, si tengo zona de fracturas aisladas en roca competente libre de arcilla, pero la profundidad de la excavación es mayor de 50 metros, tengo el factor F y
tengo un SRF de 2.5 y si tengo un terreno suelto con las diaclasas que están abiertas, que está intensamente fracturado y que presenta terrones a cualquier profundidad, entonces el SRF será de 5 y el parámetro será G. Si se reducen los valores expresados del SRF entre un 20 y un 50%, si caemos en zonas de fracturas que solo ejercen cierta influencia, pero no intersectan a mi excavación, entonces puedo reducir desde un 20 a un 50% este parámetro. Según Barton, ¿sí? Puedo obtener una clase de roca de la A a la G, ¿sí? Desde excepcionalmente buena, extremadamente buena, muy buena en la A, buena en la B, media en la C, mala en la D, muy mala en la E, extremadamente mala en la F y excepcionalmente mala en la G. El lado superior me da la clase de roca, el inferior me da la calidad del macizo rocoso, es decir, el valor del índice de calidad Q, que sería igual al RQD entre JN por JR entre JA por JW entre SRF. Si sacamos cada uno de los parámetros, pues nada más lo hacemos la división y la multiplicación, acotando que el RQD, si es de 70%, yo no voy a vivir 70 entre 100, ¿no? Es tal cual el valor. Si es 70% el RQD, lo meten ahí como 70. ¿Ok? Y los otros parámetros pues son numéricos, ¿no? También. Pero pues parámetros máximos hasta de 12, de 15, de 20 en algunos casos, ¿no? Pero no tengo parámetros más elevados, ¿ok? Del lado izquierdo tengo el diámetro equivalente, que va a ser el vano sin sostenimiento, la altura de la excavación en metros, entre un factor ESR, que es un factor derivado del tipo de excavación que vamos a realizar, ¿no? Una excavación minera temporal no lleva el mismo ESR que una excavación minera. Pues tratar de encontrar los que estén completos en la red o en los libros. Ok, ¿y acá qué pasó? Acá el parámetro SRF, vamos acá, ¿va? Hasta la G. Ahora pasamos a rocas competentes con problemas de esfuerzos. En estas de la H a la N, ¿eh? Entonces tenemos que si casi es los esfuerzos y el alajamiento. Esfuerzos pequeños, esfuerzos medios, esfuerzos elevados. HJK y vale 2.51 o de 0.5 a 2 el SRF, ¿ok? Lajamiento moderado, lajamiento y de plano estalla la roca o estallidos violentos. Entonces tendré de 5 a 50 o de 50 a 200 o de 200 a 400. El SRF es muy elevado. Este también lo puedo obtener si saco la relación de la resistencia a compresión simple de mi roca intacta entre el esfuerzo principal mayor, ¿no? Ahí tengo que determinar si el esfuerzo principal mayor sigma 1 está en forma vertical o en forma horizontal. Y hago esta relación dependiendo del valor que me dé, pues entonces, si me da 240, bueno, pues es mayor de 200, entonces utilizo un 2.5, ¿no? Si me da de 20, bueno, pues entonces caigo aquí en 1. Si me da de 4, pues caigo acá entre 5 y 50, ¿no? ¿Ok? O también el esfuerzo normal al ángulo teta entre la resistencia a compresión simple. Si tengo estos dos parámetros, pues saco mi valor y lo ubico de la H a la N, ¿ok? Y las notas son si se comprueba la existencia de estados de esfuerzo fuertemente anisotrópicos cuando el esfuerzo principal mayor entre el esfuerzo principal menor es mayor de 5 y menor de 10, se disminuye el parámetro hasta 0.75. Si
la relación de los esfuerzos principales mayor entre menores mayor de 10, se toma el valor de 0.5 por la resistencia a compresión de la roca intacta. Esta sigma C, la resistencia a compresión simple, sigma 1 y sigma 3 son los esfuerzos principales mayor y menor respectivamente, y sigma teta es el esfuerzo tangencial máximo, estimado a partir de la teoría de la elasticidad. En los casos en que la profundidad de la clave del túnel es menor que la anchura de la excavación, se sugiere aumentar el valor del SRF entre 2.5 y 5 unidades, ¿no? Para rocas deformables bajo flujo plástico de roca incompetente sometidas a altas presiones litostáticas, tengo una deformación baja, ¿sí? El SRF va a estar entre 5 y 10 y tengo una deformación alta entre 10 y 20. Bien, los fenómenos de deformación o fluencia de roca suelen ocurrir a profundidades H mayores de 350 por el valor Q a la 1/3. La resistencia a la compresión del macizo rocoso la podemos estimar mediante la expresión de 7 gamma por Q a la 1/3, donde gamma es la densidad de roca en gramos por centímetro cúbico. Para rocas expansidas, con la actividad expansiva química dependiendo de presencia de agua, si la presión de expansión es baja, caeré en la R y será de 5 a 10, y es alta, caeré en la S y será de 10 a 15 su parámetro, ¿ok? ¿Sale? Sí, profe. A través del índice Q de Barton también puedo determinar el tipo de soporte, ¿eh? Y para estimar los soportes a partir del índice Q, tengo que definir estos parámetros. El diámetro equivalente, que ya lo expliqué, ¿eh? Que es el ancho, el diámetro, la altura de la excavación entre una relación de un factor de la excavación. Depende su valor precisamente del tipo de excavación, ¿no? Y si tengo el tipo de excavación cae en el factor A, son excavaciones mineras de carácter temporal y el parámetro es de 2 a 5. Para excavaciones mineras permanentes, túneles de centrales hidroeléctricas, excluyendo a la galería de alta presión, túneles piloto para exploración, galerías de avance en grandes excavaciones o cámaras de compensación hidroeléctrica, pues el parámetro es de 1.6 a 2. Para cámaras de almacenamiento, plantas subterráneas para tratamiento de aguas, túneles carreteros y ferrocarriles pequeños, cámaras de alta presión y túneles auxiliares de 1.2 a 1.3. Si caigo en el factor D, son para casas de máquinas, túneles carreteros y ferrocarrileros mayores, refugios de defensa civil, portales y cruces de túnel, de 0.9 a 1.1, ¿ok? Ojo, portal no es lo mismo que lo que tengo por acá, ¿no? Como un túnel piloto. El factor es diferente. Ok, las centrales nucleares subterráneas, estaciones de ferrocarril, estaciones públicas y deportivas, fábricas, túneles para tubería principales de gas, pues tienen un SR de 0.5 a 0.8. Ok. Entonces, bueno, pues Barton me da parámetros y qué es lo que tengo que realizar en base a esos mismos parámetros. Ok. Sí, profe. La otra clasificación es la Rock Mass Rating de Wieniawski, desarrollada por Wieniawski en 1973 y la actualiza en el año del 79 y posteriormente 10 años después. Constituye un sistema de clasificación de macizos rocosos que permiten a su vez relacionar índices de calidad con parámetros geotécnicos del macizo y de la excavación y del sostenimiento en túneles. Esta clasificación tiene en cuenta los siguientes parámetros geomecánicos: resistencia axial de la matriz rocosa, el grado de fracturamiento en términos del RQD, el espaciado de las discontinuidades, las condiciones de las discontinuidades, condiciones hidrogeológicas y orientación de las discontinuidades con respecto a la excavación, ¿no? La incidencia de estos parámetros en el comportamiento geomecánico de un macizo se expresa por medio del índice de calidad RMR, que significa Rock Mass Rating, que varía de 0 hasta 100. Para aplicar la clasificación Rock Mass Rating se divide el macizo rocoso en zonas o tramos que presenten características geológicas más o menos uniformes
de acuerdo con las observaciones hechas en el campo, en las que se lleva a cabo la toma de datos y medidas referentes a las propiedades y características de la matriz rocosa y de las discontinuidades, ¿no? Y para calcular el índice Rockmans Rating correspondiente a cada una de las zonas, se sigue el procedimiento señalado en esta tabla, ¿no? Se determina la resistencia de la matriz rocosa a través de un ensayo de carga puntual o de compresión simple, y este tiene una puntuación. Vemos que la mayor puntuación es de 15, la menor es de 0. Tengo 15 cuando mi resistencia a compresión simple es de más de 250 megapascales, o cuando tengo el ensayo de carga puntual de más de 10 megapascales. El siguiente parámetro es el RQD en porcentaje, ¿sí? Y el máximo parámetro es 20 cuando tengo un RQD de 90 a 100, y el mínimo es de 3 cuando tengo un parámetro RQD de menos de 25. La separación entre las diaclasas me da una puntuación máxima de 20 y una mínima de 5. 5 cuando la separación es de 0.06 metros o menos, y 20 cuando tiene una separación de más de 2 metros. El otro parámetro es el estado de las discontinuidades, es el número 4. Tenemos que ver la longitud de la discontinuidad, la abertura, la rugosidad, el relleno y la alteración. Y bueno, aquí de cada uno de estos puntos el máximo es 6, como ven, ¿sí? Entonces 6, 6, 6, 6, 6, son 5, 6 por 5, entonces tengo para este punto 4 un parámetro máximo de 30, ¿verdad? Y un mínimo de 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y el quinto parámetro es el agua freática. La máxima puntuación es 15 cuando no hay agua, ¿no? O cuando la relación de presión del agua con respecto al esfuerzo principal mayor es 0, o cuando no tengo caudal, es nulo, es el máximo. Y cuando tengo que el agua está fluyendo, tengo un parámetro de 0, o una relación de presión del agua con respecto al esfuerzo principal que me da un valor de más de 0.5, o bien tengo más de 125 litros por minuto en 10 metros de túnel. ¿Ok? Entonces, es ir viendo qué parámetro tengo y qué valor me va a dar, ¿no? ¿Qué pasa cuando no me dan valor? Bueno, pues no lo considero, o considero que su valor es 0, ¿no? Pero también pues, puedo considerar que no, no me dan valor porque no tiene alteración, y entonces pues ubico un parámetro 6, ¿no? Lo mejor es que si no me dan una descripción, si no tengo una descripción, pues no considerarlos, no incide en el valor final, ¿no? Aquí vamos a tener que hacer una corrección por la orientación de las discontinuidades. Hay que ver la dirección y el echado de tanú de los túneles, de las cimentaciones y de los taludes con respecto a las discontinuidades, ¿ok? Y entonces puedo caer en el caso que sean muy favorables, y entonces no suma, ¿no? O sea, vale 0, pues ni suma ni resta. Pero si son favorables, medios, desfavorables o muy desfavorables, pues tengo valores negativos, donde el mayor lo tengo para taludes, ¿sí? Cuando tengo muy desfavorables, que es de menos 60, ¿no? Y los valores menores sería cuando tengo menos 2 para túneles y cimentaciones, cuando las condiciones son favorables, ¿no? ¿Ok? ¿Cuántos son favorables? Pues cuando el túnel, ¿sí? No corre perpendicular, corre perpendicular a las discontinuidades. Cuando corre paralelo, pues voy a tener condiciones muy desfavorables, ¿no? El parámetro, ya mencionamos que va de 0 a 100, y bueno, él divide la clase y calidad, ¿sí? De acuerdo a este parámetro RMR, ¿no? Si me da de 81 a 100, la clase es muy buena y tengo una clase 1. En general no necesita nada esto. De 61 a 80, la clase es buena y una clase 2. De 41 a 60 es media y tengo clase 3.
Aquí ya van a ir cambiando las condiciones tanto de excavación como lo que tengo que poner de sostenimiento. Si tengo de 21 a 40 es mala, tengo una clase 4, y si de plano es menos de 20 es muy mala y tengo una clase 5. Ok, cuando está muy buena la cosa, pues no tengo que hacer nada. No hay aprendizaje como ingeniero. Cuando está muy mala, las condiciones difíciles pues te ponen a prueba de qué, del conocimiento, de que tienes que dar una respuesta rapidísima, ¿no? Como las tareas que luego dicen, es que no hemos visto es que no nos ha hecho un ejercicio de ¿no? No le busca, ¿no? Entonces, si dejan la mente dormida, se va a quedar dormida, hay que ponerla a trabajar, ¿no? Ok, de estas tengo características también geotécnicas en base a esta clasificación de Wieniawski de 1989, ¿ok? Clase 1, 2, 3, 4, 5, ya lo dijimos. Para esto, el tiempo de mantenimiento y longitud para clase 1 son de 10 años con 15 metros de claro, y la ecuación será más de 4 kilogramos por centímetro cuadrado, y el ángulo de fricción también será más de 45 grados. Si caigo en la 2, nada más tengo 6 meses con 8 metros de claro, ¿sí? Y tengo de 3 a 4 de ecuación y 35, 45 de ángulo. Si caigo en la clase 3, entonces ya no tengo años ni meses, ¿no? Tengo una semana, y el claro va a ser menor con 5 metros. ¿Sí? Tengo una ecuación de 2 a 3, vean que baja la ecuación y también baja el ángulo de fricción de 25 a 35. Clase 4 ya no son ni siquiera semanas, ya son horas. Tengo 10 horas con claros de 2.5 metros, cohesión de 1 a 2 y ángulo de fricción de 15 a 25. Y si caigo en la muy mala, ¿sí? Pues tengo que nada más se va a mantener 30 minutos sin que yo le ponga nada de sostenimiento, y nada más puedo excavar 1 metro o avanzar 1 metro de claro. Tengo menos de 1 kilogramo por centímetro cuadrado de ocasión y menos de 15 grados, ¿ok? ¿Okay? Y con la tablita de abajo, yo no sé por qué no pusieron juntas las dos, ¿no? Cosas que tiene la vida. Tengo que ver la orientación de las dificultades con respecto a mi excavación, es decir, con respecto a la excavación del túnel. La dirección con respecto al eje del túnel es perpendicular, es paralela, o el echado de las descontades, ¿sí? No importa qué dirección tiene un echado de entre 0 y 20 grados. Es decir, son casi que horizontales. Entonces, si es así, va a ser la condición desfavorable. Si la dirección es paralela al eje del túnel, voy a tener que ver el echado de las descontades. ¿Cuántos tienen? 20, 21, 25, 30, 40, 45. Si es así, pues será media. Si tiene más de 45 hasta 90 de echado la discontinuidad con respecto al eje del túnel, que va siendo paralela, pues va a ser muy desfavorable. Pero también si tengo que la dirección perpendicular de las orientaciones de las descontades con respecto al eje del túnel, ¿sí? Son perpendiculares, bueno, tengo que ver si la excavación va en el sentido del echado de las descontades o en contra del echado. Si van en contra, tengo que ver qué echado tienen, y bueno, caeré, si tienen un echado de 20 a 45 en una condición desfavorable. Si tengo un echado de 45 a 90, voy a tener una condición media. Si la excavación va en el sentido del echado, entonces si tengo de 20 a 45 será una condición favorable, y si tengo de 45 a 90 muy favorable. Si se acuerdan, muy favorable me da 0, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Bueno, para la selección del tipo de soporte a partir de este índice, Wieniawski indica explícitamente los tipos de soporte a emplear, según veremos en la tabla siguiente. A partir del Rockman Rating podemos estimar la longitud de pases, es decir, la longitud de avance sin sostenimiento.
Por ejemplo, para un rock más rating de 60 se obtiene una longitud de pase de 2 metros para un tiempo de estabilidad sin soporte de 25 días. La carga de roca o presión sobre el sostenimiento, ¿sí? Lo podemos estimar según la expresión donde la carga de roca o presión sobre el sostenimiento P es igual a 100 menos el valor del rock mass rating sobre 100 por el peso volumétrico del material que estamos excavando, trabajando, y por el ancho del túnel. ¿Ok? Esta expresión hay que utilizarla con precaución, pues puede dar resultados poco representativos. ¿Ok? La elección del tipo de soporte a partir del índice Rock Mass Rating de Wienaski para túneles de sección en herradura y con una máxima anchura o máxima altura de 10 metros y una tensión máxima vertical de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Ok, entonces para la clase 1, la excavación es a sección completa con avances de 3 metros. Anclas no son necesarias, salvo algún anclaje ocasional. Los otros no lo requieren ni concreto ni marcos, ¿no? Cuando tengo de 61-80 al Rock Mass Rating, caigo en la clase 2 y entonces también excavo a sección completa, pero ya mi avance no es de 3 metros, ahora va a ser de 1 metro a 1,5 metros. Aquí sí ya tengo que poner anclaje local en clave con longitudes 2 a 3 metros y separaciones de 2 a 2,5 metros. Y eventualmente, ¿sí?, pongo malla. El concreto es de 5 centímetros en clave, solo para impermeabilización, marcos no requiere. Si caigo de 41 a 60, tengo una clase 3, calidad regular, ¿verdad? Y entonces la excavación va a ser por avance y banqueo, o también llamado avance y destroza. Con avances de 1,5 a 3 metros, hay que completar el soporte a 20 metros del frente. El anclaje sistemático es de 3 a 4 metros, con separaciones de 1,5 metros a 2 metros, tanto en la clave como en hastiales, y hay que poner malla en clave. En clave de 5 a 10 centímetros de concreto lanzado y 3 centímetros en hastiales, marcos no requiere. Para una clase 4, ahora, el Rock Mass Rating caería entre 21 y 40. El avance es avance y destroza o avance y banqueo, ¿verdad? De 1 a 1,5 metros. El soporte inmediato del frente, complementar soporte a menos de 10 metros de la excavación, de la frente de excavación. El anclaje sistemático de 4 a 5 metros con separaciones de 1 metro a 1,5 metros. En clave y hastiales y poniendo malla. De 10 a 15 centímetros en clave y 10 centímetros en hastiales de concreto lanzado con alguna aplicación según avancemos en la excavación. Aquí en la 4 sí ya requiere marcos ligeros espaciados 1,5 metros cuando sean necesarios, y de plano en la 5 es por fases múltiples, avances de medio metro, máximo 1 metro. Hay que anclar inmediatamente el frente después de cada avance. El anclaje sistemático es de 5 a 6 metros de longitud, con separaciones de 1 metro a 1,5 metros, tanto en clave como en hastiales, y con malla. Hay que poner anclaje en solera. El concreto es de 15 a 20 centímetros en clave, 15 centímetros en hastiales y 5 centímetros en el frente de excavación. La aplicación debe ser inmediatamente después de cada avance. Tenemos que poner marcos pesados separados 75 centímetros con blindaje de chapas y cerradas en solera. Es lo que nos recomienda Wienaski. Y de aquí, para la longitud de pase y tiempos de estabilidad, para un Rock Mass Rating de 60, ¿sí?, decía 25 días de ser estable que no requiera sostenimiento, ¿no? Y el diámetro equivalente o la longitud de pase que tendremos por acá, pues será de 1,8, 1,9 metros. Ok, las presiones de roca en túneles. Hay que hacer consideraciones básicas para el análisis bajo presiones en la montaña. En los casos de excavación a poca profundidad, el concreto lanzado por lo general servirá más que como una estructura de soporte, como un elemento estabilizador que proporcionará resistencia al corte a las zonas más próximas al contorno del túnel, y además será una gran protección contra el intemperismo de la roca.
Por su parte, los marcos, en caso de colocarse, servirán de soporte ante la posible gravitación de cuñas o de bloques inestables o de zonas de material aflojado o bloques inestables y zonas de material aflojado, ¿no? Entonces, en la excavación tenemos que dar un cierto área o terreno de cimentación, una altura para ver la carga por tráfico, poner un terraplén o piedraplén, un relleno lateral y y ángulos cuando, por ejemplo, ponemos túneles falsos, ángulos a cada lado de ese túnel falso, ¿no? A veces hay hasta 2 túneles falsos, ¿no? En los casos de excavación, cuando es poca la profundidad, el concreto lanzado alcanzará su resistencia de trabajo antes de que la excavación se encuentre en un estado de completa estabilidad. Por su parte, los marcos metálicos y las anclas comenzarán a trabajar desde el momento de su implementación. Entonces, en la parte de arriba, pues tenemos que están perforando los barrenos para hacer voladura, ¿no? Y en la parte de abajo, pues están poniendo marcos metálicos, ¿no? A todo lo largo de ese túnel están poniendo dovelas metálicas. Sale. En túneles sujetos a presiones de aflojamiento, hay escamas de carga por aflojamiento. Cuando estas se generan, las deformaciones producto de la redistribución de esfuerzos han terminado por completo, por lo que las consideraciones estáticas para el cálculo son muy diferentes al caso activo. El fenómeno del aflojamiento ocurre comúnmente cuando el macizo rocoso presenta poca deformabilidad y el túnel no es muy profundo, y cuando no es de esperarse que los estados deformacionales alcanzados por la excavación jueguen un papel significativo en la estabilidad de la obra. Aquí tenemos pues un esquema y aquí tenemos la mera neta, ¿no? Si alguno de ustedes, miren, el ingeniero Rubalcaba se zurró porque se le dejó caer, pero se quitó en friega, ¿no? Si alcanzan a ver al ingeniero y fíjense cómo está, ¿no? No tiene protección, casco. O sea, este cuate la libró porque ha de tener drogas entonces no se lo quiso llevar la roca, ¿no? Pero vean que una caída súbita de un bloque en un túnel, este es en la autopista Durango-Mazatlán, en 2010, ¿no? Este cuate se volvió diabético, ¿no? Y a pesar de que tiene sostenimiento, ¿eh? ¿Sí o no? Aquí tiene, se ve que ya se había puesto sostenimiento, pues a veces la roca no tiene palabra y dice, ahí voy. Ni el casco lo salvaba, ¿no? ¿Mandé? Ni el casco lo salvaba, pero imagínate cuando tú escuchas, seguro esto es como cuando se rompe algo, ¿no? Crack. Tú escuchas, te volteas arriba y se deja venir, pues no te mata teniendo el casco, ¿no? El casco te salva. Digo, quedas como yo, ¿no? Bien aletargado, bien malo, pero vivo. Pero está en una excavación, mi güey, ¿no? Independientemente que si esto lo sepulta, eso sí, si lo sepulta ya te llamabas Rubalcaba, ¿no? Pero, sí, quién sabe si ya fue posterior al caído, ¿no? Pero fíjate, si fue posterior al caído su entrada y está haciendo mediciones o algún rollo, entra sin casco. Creo que acá el panzón trae el casco, pero lo trae acá en el hombro, ¿no? O sea, no sé, es como los motociclistas, ¿no? Algunos que llevan hasta sus hijos y los chingados cascos colgando, ¿no? Dice, ay, es que tengo calor. Pues sí, pero el casco te puede salvar. El cráneo es como una cáscara de huevo.
¿no? Por ejemplo, si tú ahí ves que se viene, el casco te puede exportar y tú te avientas, ¿no? En fin, dicha estabilidad estará regida por mecanismos potenciales preexistentes en el macizo rocoso y que están fundamentalmente definidos por los sistemas de fracturamiento formando bloques de roca potencialmente inestables, ¿no? Como lo que observamos en los esquemas. El fenómeno de descompresión o de compresión, las dos formas están bien dichas, asociado a cada avance de la excavación, tenderá a abrir los sistemas de juntas y a debilitarlos, teniendo como consecuencia directa un rápido aflojamiento en las zonas cercanas al túnel que presenten estados de esfuerzos críticos, ¿no? Entonces, la excavación, si yo tengo una muestra puntual, pues la roca intacta no va aparentemente a tener discontinuidades, ¿no? Si amplío el área, a lo mejor ya mi masa rocosa o mi ejemplar va a tener una. Si la amplío más, va a tener dos, ¿no? Si la amplío más, va a tener varias. Inclusive si ya la amplío a nivel de toda la excavación, pues entonces voy a lo mejor tener un macizo densamente fracturado, ¿no? Que como decíamos hace rato, ¿sí? Se sectoriza y se saca, ¿sí? Las clasificaciones. Por ejemplo, aquí le dio Q igual a 0.1, es decir, malísima, ¿no? Y ya acá le da Q igual a 100. Es decir, no es buenísima, pero creo que de 4 a 100 es regular. Entonces, bueno, pues se va dimensionando los valores de la clasificación. ¿Ok? Cuando tenemos que la roca se comporta como un fluido, hay un fenómeno que suele presentarse en rocas con baja resistencia y alta deformidad, tales como las filitas, esquistos, serpentinitas, que son rocas metamórficas, argilitas, que son sedimentarias, tobas, que son rocas volcánicas, y algunos tipos de flitch y algunas rocas ígneas químicamente alteradas como caliza, ¿no? Entonces, a través de las pruebas triaxiales con esfuerzos de un 8% sobre probetas, sí, pues podemos obtener estos gráficos de los esfuerzos axiales con respecto a la deformación axial en porcentaje. Y tenemos que la presión de confinamiento que se consideró aquí para obtener este gráfico fue de 15 megapascales, mientras que el esfuerzo axial fue llevando, ¿sí?, hasta que fluyera la roca. Y por ejemplo aquí fluyó, si son megapascales, a un megapascal. O sea, se deformó como vemos aquí la probeta, ¿no? No se rompió, ¿verdad? Sino que se deformó. O si la ven que se rompió, pues indíquenme, ¿no? Está plegada nada más, ¿no? No está fracturada, no está rota, ¿no? Aquí en esta imagen en estas figuras se muestra el estado de una prueba triaxial que hizo Kovári en 1998 en una probeta de filita sometida a presión de confinamiento lateral constante de 150 kilopascales. El valor máximo correspondiente al esfuerzo axial es de solamente un megapascal, ¿no? Dice aquí los gráficos de esfuerzo de formación, ¿no? La prueba se detuvo cuando la probeta alcanzó una deformación del 8%. Entonces esta prueba, cuando se tuvo un esfuerzo axial del 8% sobre la probeta, pues ya se detuvo la prueba y había alcanzado, sí, a fluir. Ochas baruchas, ¿ok? Ok. Este es un modelo geomecánico para una sección de túnel en condición
geotécnica tal, tomado del proyecto ejecutivo del túnel Acapulco, el Acatúnel. ¿Sí? Entonces, se hace una corrección geotécnica y se ven los parámetros y se hace un análisis, ¿no? El parámetro fue el Rockmar Rating, ¿sí? En la unidad 2, ¿cuál es la unidad 2? El de color morado. La unidad 3 es el de color como castaño, ¿sí? Se obtuvo el GCI de 32 a 44, en la unidad 3 de 20 a 39. Obviamente los parámetros en la unidad 3 son valores más bajos, como pueden ver, ¿no? Y el Q de Barton de 0.45 a 8.8 y el otro de 0.024 a 0.87, también los valores más bajos. Entonces estos tienen valores bajos, pero estos tienen más bajos.